Bueno, fíjense, si yo conecto un motor, conviene conectarlo sin el neutro. ¿Por qué? Porque si se puentea una bobina, si se produce un cortocircuito, una falla en una bobina, no pasa algo tan grave, no explota la instalación. ¿Por qué? Lo que ocurre es que como O', que estaba acá en el centro, va a parar a T, hace que a las dos cargas que quedan conectadas, en lugar de tener la tensión simple, pasen a tener la tensión compuesta. URO', la tensión, la carga de arriba, o sea, URT, la carga de arriba, y UST, la carga de abajo. Es decir, aumenta a raíz de 3 veces la tensión en las dos fases que quedaron conectadas. ¿Y cómo calculo las corrientes? Y bueno, la IR como URT dividido ZR y la IS como UST dividido ZS. Bueno, este sí es un sistema bifásico. Acá sí tengo un sistema bifásico. ¿Por qué? Porque tengo dos tensiones. La URT en la carga de arriba y la UST en la carga del medio. Así que este es bifásico. El anterior, el que vivimos recién, era monofásico. Y el anterior, trifásico. Así que tenemos trifásico el primero, monofásico el segundo y bifásico el tercero. Y fíjense, vamos a calcular UO', con la ecuación general, ¿sí? Perdón, te hago una consulta. Sí. De esta variante C, ¿cómo te das cuenta que va a ser la corriente T de la parte T que va a ser igual a la de R y S? O sea, más o menos entiendo que la corriente entra por RS y sale por T, pero no entiendo cómo te das cuenta de eso. No, no. Va a haber una corriente que es IR, que la calculás con esta ecuación. Otra Sí. corriente que es IS, que la calculás con esta ecuación. Y por la fase T, que actúa como neutro acá, van a circular Ah, la por eso, suma de las dos, IR más IS. mi consulta es cómo te das cuenta de que T va a actuar como neutro. O sea, ¿por qué no podría actuar S como neutro? Porque esto es mecánico y tenés que proponerte vos la situación. Si vos querés que ese sea neutro, pero tenés un neutro con impedancia acá. ¿Por Ah, qué? perfecto. ¿Por qué te lo podés asimilar a un neutro? Y porque no tiene impedancia. Fíjate que es muy parecida esta conexión de T que la conexión de neutro en la variante anterior, en el caso anterior. Pero viste esa conexión que está ¿Ves? en Mirá, rojo. mirá. ¿Ves? Eliminás esto y tenés el mismo dibujo en esta que estamos analizando. Pero si no lo querés ver como neutro, no importa, ¿eh? Miralo como fase T. ¿Pero qué corriente va a circular por acá? ¿La suma de Sí, las otras dos? sí, pero por ejemplo, viste el dibujito ese de arriba, justo inmediatamente de arriba, que tiene la conexión en T en rojo. Sí. Como que en ese caso, por ejemplo, no habría un neutro. No, no, pero ojo. Este puente que está acá, Sí. eso anula esta impedancia. Estos dos dibujos son idénticos, ¿eh? Ah, no, perfecto. Esto Eso es hace un puente y sería invisible, la parte de abajo. Perfecto, esto perfecto. hace invisible a esta impedancia. Este es un puente. ¿Se acuerdan de las primeras clases, las palabras que yo dije? ¿Recuerdan la palabra puente? Puente es una conexión de impedancia cero. Entonces, como yo hice en paralelo una conexión de impedancia cero con esta impedancia, eso hace que esta impedancia se invisibilice. Por eso este dibujo es el de arriba resumido, quitando directamente la impedancia T. Claro, claro, genial. O sea, si tuviese impedancia, no tendrías un neutro. O sea, este, como no tiene impedancia, funciona como el neutro. No funciona como neutro, pero si querés lo podés ver así, o sea, la corriente IT va a ser la suma de las otras dos. Acá podés calcular claramente la IR, claramente la IS, y la IT la calculás como la suma de las otras dos. Fíjense acá con la ecuación general, porque todo esto que estamos viendo como simplificación, es obvio que se puede resolver con las ecuaciones generales, porque de eso se trata. Lo general abarca todo y la simplificación se ajusta a la situación. ¿Se acuerdan la ecuación de U O', que era U por I más U por I más U por I, sobre I más I más I? Bueno, ahora la admitancia de T es infinita. Entonces, para salvar la indeterminación, dividimos por la admitancia de T. Se anula el primer término, se anula el segundo término y el tercer término queda como UTO.
La admitancia de T sobre la admitancia de T, 1. Y acá abajo se anulan los dos primeros y queda el último como 1, admitancia de T sobre admitancia de T. Así que fíjense a que les dio UO', a UTO. UO' igual a UTO, efectivamente. UO', UTO, flecha en T, ahí está O'. O sea que esta es la resolución con el método general y esta es la resolución con el método simplificado. Que yo les digo, si estos puntos son inamovibles y yo conecto O' a T, O' se va y se superpone con T. ¿Sí? Bueno, último caso. Bueno, vamos a dejar el último caso para la próxima. Acá voy a anotar que dimos hasta